La diplomacia te aplaude, pero la historia no recuerda a los cautelosos. ¿Por qué Jamaica sigue pidiendo permiso? El liderazgo cauteloso en Jamaica parece más preocupado por no ofender a Occidente que por conquistar la libertad real para su pueblo. Caminar con cuidado entre Washington y Londres puede ganar sonrisas y apretones de manos. Pero, ¿qué precio paga una nación por evitar el conflicto? Hay una diferencia fundamental entre la diplomacia y el desafío. La primera busca sobrevivir, el segundo aspira a transformar. Los líderes que solo buscan complacer al opresor terminan siendo prisioneros de la aprobación ajena, mientras los valientes que desafían el guión forjan su propio destino. El costo de la prudencia, cuando se convierte en un modo de vida, es invisible pero devastador. ¿De qué sirve la estabilidad si está construida sobre la sumisión? ¿Qué gana Jamaica al ser vista como modelo de obediencia, si pierde el derecho a decidir su propio futuro? Si Jamaica continúa eligiendo la diplomacia sobre el coraje, podría ganar estabilidad temporal, pero perderá su soberanía y quedará condenada a ser recordada solo como una nación obediente, no libre. ¿Es ese el legado que merece su pueblo? Pero antes de juzgar la postura desafiante, es necesario comprender el contexto histórico y actual que ha llevado a Jamaica a este punto. Veamos cómo las relaciones de poder han moldeado estas decisiones. ¿Cómo llegamos a este punto donde los acuerdos y los aplausos sustituyeron la dignidad? La respuesta está en las raíces profundas del colonialismo, que no solo arrebató tierras y riquezas, sino que sembró una dependencia que aún hoy condiciona cada decisión de nuestras naciones. Aunque las cadenas visibles se rompieron hace mucho, las invisibles siguen apretando con igual fuerza. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se presentan como aliados, ofreciendo préstamos y ayuda que, en realidad, perpetúan la obediencia. Los contratos y las condiciones impuestas amarran el futuro de nuestros pueblos a intereses extranjeros, disfrazando el control bajo el nombre de cooperación internacional. Cuanto más nos prestan, más nos exigen, y menos espacio queda para decidir nuestro propio camino. La supuesta ayuda al desarrollo, lejos de ser un acto de solidaridad, funciona como una herramienta de control. Nos enseñan a agradecer la asistencia que nos mantiene quietos, a aplaudir el orden que solo beneficia a quienes dictan las reglas. Así, nos reeducan para ver la sumisión como diplomacia y la dependencia como progreso. Los ejemplos sobran. Jamaica, rica en historia y cultura, ha firmado acuerdos y aceptado condiciones que le han traído una cierta imagen de estabilidad, pero al costo de una libertad cada vez más escasa. Lo mismo ocurre en muchas naciones africanas, donde la fachada de tranquilidad esconde una realidad de decisiones limitadas y sueños pospuestos. La estabilidad sin soberanía es solo una calma prestada, y la paz sin dignidad es silencio forzado. No entender este contexto es condenarnos a repetir el ciclo, a perpetuar la dependencia que limita cualquier intento real de emancipación. Si confundimos la cortesía por respeto y la ayuda por autonomía, jamás recuperaremos el control de nuestro destino. Pero, ¿cuál es el verdadero precio de jugar seguro? Vamos directo al corazón del conflicto. La diplomacia pasiva tiene un costo oculto que amenaza nuestro futuro colectivo. Ahora, enfrentemos la encrucijada entre la comodidad y el coraje. La estabilidad bajo supervisión no es progreso, es dependencia administrada. Occidente no teme a todos los líderes negros, solo teme a quienes dejan de pedir permiso, a quienes se atreven a romper el guión impuesto. Los que siguen las reglas, los que se ajustan al protocolo de las potencias, reciben palmadas en la espalda, pero nunca el respeto genuino ni la libertad real para su pueblo. La diplomacia, tan celebrada y elegante, regala aplausos en salones brillantes, pero jamás ha traído liberación. Nos aplauden en París y Washington cuando hablamos con cautela y firmamos sus acuerdos, pero esos mismos aplausos suenan huecos para quienes esperan dignidad, no reconocimiento extranjero. La historia de Haití es la advertencia más clara. Cuando Haití logró la independencia con coraje, Occidente respondió con castigos, deudas y aislamiento.
El precio de atreverse a ser libre ha sido siglos de represalias, mientras el resto del Caribe y África observaban en silencio, temiendo ser el siguiente ejemplo. Ese silencio, ese deseo de no incomodar, ha sido una jaula invisible. La neutralidad frente a la opresión solo perpetúa la injusticia, disfrazando de paz lo que en verdad es parálisis. No hay honor en mantenerse en medio cuando la injusticia avanza. Al contrario, es entregar el destino propio a manos ajenas. Occidente nos ofrece estabilidad, pero siempre bajo condiciones. Decidir que la máxima ambición de nuestros pueblos sea la tranquilidad administrada por otros es renunciar al orgullo, a la autodeterminación y al futuro mismo. Quien busca estabilidad sin soberanía solo encontrará obediencia, no respeto. La narrativa del liderazgo ha cambiado. Ya no se mide el valor de un líder por los premios que recibe fuera, sino por la libertad que conquista dentro. La imagen internacional puede comprarse con acuerdos, pero la dignidad colectiva solo se defiende con valentía. Si aceptamos la estabilidad como meta suprema, estamos hipotecando nuestra identidad y nuestro poder. El futuro de las naciones negras no puede depender de la benevolencia de quienes nunca han querido vernos libres. Si seguir el juego no nos libera, ¿qué caminos reales hay hacia la soberanía? Es momento de explorar alternativas, de imaginar alianzas y rutas nuevas hacia una independencia auténtica que no dependa de la aprobación externa. El mayor temor de Occidente no es el poder negro, sino la unidad negra. Eso es lo que realmente los desvela, lo que altera su sueño. Que dejemos de pedir permiso y empecemos a caminar juntos, de igual a igual. Porque una África unida, forjando sus propias alianzas, su propia economía y su propia defensa, ya no cabe en los moldes coloniales ni en los contratos escritos en despachos extranjeros. Mientras el continente africano avanza hacia la soberanía real, el Caribe está ante una encrucijada. ¿Seremos un coro obediente y complaciente, repitiendo las melodías que otros componen? ¿O nos convertiremos en el tambor que marca el ritmo de nuestra propia liberación, haciendo temblar las estructuras que nos encadenan desde hace siglos? La respuesta está en las instituciones que construimos y controlamos. Bancos negros que financien nuestro desarrollo y no nuestra dependencia. Medios de comunicación que cuenten nuestra historia tal como fue y como puede ser, en vez de reciclar las versiones que nos imponen desde fuera. Plataformas digitales propias, donde la juventud encuentre identidad, propósito y comunidad. El control de la narrativa es ahora el nuevo campo de batalla. No basta con tener recursos o territorio si la mente de nuestra gente sigue colonizada por los relatos de otros. El que controla la historia, controla el futuro. Y el futuro de nuestras naciones no puede seguir escribiéndose en oficinas ajenas. La juventud ya no acepta promesas vacías ni políticas de supervivencia. Exigen propósito, raíces, orgullo y la verdad sin maquillaje. No buscan únicamente estabilidad. Buscan razones para defender lo que somos y para soñar con lo que podríamos ser. Si no les damos eso, buscarán sentido en otras banderas, en otras voces. Y aquí está el riesgo más grande. Si seguimos postergando la acción y la unidad, condenaremos a nuestras próximas generaciones a una servidumbre elegante, decorada como progreso, pero vacía de dignidad. No podemos permitir que el miedo a perder reconocimiento internacional nos haga renunciar al derecho a ser libres, a ser dueños de nuestro destino. La historia nos observa y la decisión es urgente. Toca elegir entre la comodidad de la sumisión o el riesgo del coraje. Porque la neutralidad frente a la injusticia solo protege al opresor y silencia al oprimido. ¿Cuál será el legado que dejaremos? Ahora la gran pregunta: ¿cómo transformamos ese coraje colectivo en acciones concretas y sostenibles? Descubramos juntos las lecciones y los ejemplos que pueden guiar tanto a líderes como a ciudadanos en este nuevo camino. No se trata solo de grandes discursos. Cada generación debe reclamar su misión. Las palabras pueden conmover, pero el verdadero cambio exige coraje y acción auténtica.
El coraje no consiste en imitar a otros, sino en defender nuestra propia verdad, aunque eso nos cueste reconocimiento o favores externos. Ser valientes no es una postura, es la decisión de ser auténticos, de actuar con determinación y sin miedo al rechazo internacional. La unidad entre naciones negras, entre el Caribe, África y la diáspora, requiere el valor de soltar viejas alianzas que solo nos ofrecen una estabilidad superficial y arriesgarnos a ganar una libertad interna forjada por nosotros mismos. Hemos dedicado demasiado tiempo a pulir las cadenas que nos atan, a disfrazar la dependencia de sofisticación y modernidad. Es hora de dejar de embellecer la sumisión. Debemos romper las cadenas, o al menos dejar de admirarlas como si fueran símbolos de progreso. La historia rara vez premia a los prudentes. Recuerda a los audaces, a quienes se atreven a transformar su realidad en vez de conformarse con los límites impuestos. Los logros que admiramos nacieron de la valentía, no de la complacencia ni del deseo de ser aceptados por quienes alguna vez nos oprimieron. Si no aprendemos estas lecciones y no las llevamos a la acción, lo que está en juego es la perpetuación de la marginalidad de los pueblos negros en el sistema global. La comodidad de hoy puede convertirse en la invisibilidad de mañana. La aprobación foránea nunca suplirá la dignidad y el poder propio. No podemos esperar que otros valoren nuestra libertad más de lo que nosotros mismos estamos dispuestos a arriesgar. La decisión es inminente. ¿Seremos espectadores de nuestra historia o protagonistas de nuestro destino? Este es el momento de elegir entre la pasividad y la audacia, entre la dependencia y la soberanía. En el próximo segmento, exploraremos cómo la historia juzga a quienes toman partido y las consecuencias de elegir el silencio frente a la injusticia. La diplomacia servil ya no tiene cabida. Es hora de que la voz caribeña ruja. Llegó el momento de rechazar el papel de observadores pasivos. La historia no espera por quienes dudan, se construye con quienes se atreven a romper el guión impuesto. Esta generación debe entender que ceder ante la comodidad y el reconocimiento externo es traicionar la posibilidad misma de existir con dignidad. No actuar hoy significa resignarse a una extinción lenta, dejar que la identidad y el derecho a decidir nuestro destino se disipen entre elogios vacíos y promesas que nunca llegan. El mundo no recuerda a quienes pidieron permiso, sino a los que marcaron el paso con coraje, aunque los llamaran imprudentes. La responsabilidad histórica cae sobre nuestros hombros. No podemos esperar instrucciones de quienes han diseñado sistemas para mantenernos dependientes. El Caribe, junto a África y la diáspora, debe ser protagonista, no espectador, en la construcción de su futuro. El tiempo de la diplomacia sumisa ha terminado. Es la hora de alzarse, de apostar por la soberanía colectiva, aunque suponga perder la aprobación de quienes solo respetan a quienes se arrodillan. La liberación no se negocia, se conquista. No se trata solo del Caribe ni de África, sino de toda la humanidad negra, decidiendo si vivirá bajo la sombra de imperios pasados o bajo la luz de su propio poder. La urgencia es real. Cada día de silencio fortalece las cadenas invisibles que nos atan. Hoy, la llamada es clara. Actuar, unirse, elegir la valentía sobre la complacencia. Los ojos de la historia están sobre nosotros, y no habrá excusas para la inacción. El futuro lo construyen quienes asumen el riesgo de ser libres. Porque solo desde la osadía y la unión podremos escribir una historia digna de ser contada.